Las circunstancias no pueden ser señoras de nuestra vida. ¿Tú a quién le has entregado tu vida? ¿A Dios o a las circunstancias? Si le has entregado tu vida a Dios, entonces el argumento de tu vida tiene que ser el Señor. Yo estoy haciendo esto porque el Señor está en mi vida. Yo puedo superar esto porque el Señor está en mi vida. Puedo amar porque el Espíritu de Dios produce el fruto del amor en mi vida. Y si el argumento que tenemos o la excusa que ponemos tiene que ver con la maldad, entonces es que la maldad se enseñoreó de nuestras vidas. De tal forma que no dejes que la maldad se enseñoree de ti. Y yo sé que hay muchos cristianos que dicen, no, es que fíjate, bien, yo he tomado esta decisión, pero como consecuencia de que otros me han maltratado o he recibido situaciones difíciles, o fíjate el mal testimonio que me ha dado este hermano, o este pastor, o este obrero, o no sé quién. Tu vida está referenciada en la maldad de las personas o en la bondad de Dios. En la misericordia de Dios hacia tu vida o en las circunstancias que rodearon tu existencia. ¿Cuál es la referencia que tienes? Porque si tenemos a Dios como referencia, tendremos victoria sobre todas esas situaciones. Y podrás decir, mira, yo no soy alguien que pueda ser movido por las circunstancias, por las actitudes de otros, sino que quien me mueve es Dios. Quien me fortalece es el Señor y quien me da la victoria es la gracia de Dios sobre mi vida. Así que, de todos modos, lo que advierte el Señor en el Evangelio de San Mateo es que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en una época en la que nos llega el invierno, ya hay personas que empiezan a tener sus abriguitos, las bufandas, yo qué sé, nos estamos protegiendo del frío, ¿no? Y si viene el invierno espiritual, tenemos que protegernos para no enfriarnos. Amén. Pablo en una de las cartas escribe y dice, oye, cuando vengas a verme, tráeme el manto que me dejé allí, porque se acerca el invierno. Es decir, él estaba diciendo, no, yo tengo que prepararme para evitar enfriarme. Y espiritualmente tiene que ser igual. Yo tengo que abrigarme para no enfriarme. ¿Y cómo me voy a abrigar? Soy acepto en el amado. El amor de Dios me da el calor suficiente para mantenerme firme. Porque el amor de Dios se ha manifestado en mi vida. Dice, y aunque nadie me quiera, Dios me quiere. Pero bueno, también hay más que Dios que me quieren, ¿verdad? En tu caso, que digas, no solamente Dios me quiere, sino que también tengo el calor de los hermanos. Pero si me faltara, tengo el calor de Dios, la fuerza de Dios, fortalecido en el Señor, puedo vencer cualquier circunstancia. Así que dejemos de lado las excusas. Las excusas que algunos ponen ante la situación de haberse enfriado. Ya, pero es que yo para no enfriarme lo que quiero es que me pongan la calefacción. Digo, bueno, claro. Y si me enfrío, la culpa es de quien no la puso. Sí, pero el catarro lo coges tú. Tú sigue echando la culpa a quien sea, pero el que se enfrió fuiste tú. Y es importante que analicemos si nos estamos enfriando. Si ya no aguanto a los demás como los aguantaba antes, porque el amor todo lo soporta.
si ya no estoy dispuesto a servir como estaba dispuesto a hacerlo antes? Y ¿sabes lo que pasa? Es que al final siempre soy yo el que tengo que hacer las cosas. Gloria a Dios. ¿O no? Porque es más bienaventurado dar que recibir. Mejor que seas tú y que no seas de los que critican a los que hacen en lugar de ser de los que hacen. Mejor es que seas el único a que no haya nadie, ¿verdad? Pero sobre todo, mejor es que tú estés en la actitud correcta que en la incorrecta, ¿verdad? Y si otros se enfrían, habrá que alentarles a que se calienten, pero no enfriarte tú con ellos. Yo me acuerdo que a mí me solían decir, ¿qué pasa? ¿Que si todos se tiran por la ventana tú también te tiras? Es que los demás hacen esto. ¿Tu referencia está en lo que los demás hacen o en lo que Cristo hizo por ti? ¿Somos cristianos porque tenemos amigos que son cristianos? ¿O hemos recibido la nueva vida en Cristo porque nos acercamos a Él? Pablo les decía a los Gálatas, ¿cómo recibisteis el Espíritu? ¿Cuál fue el sistema que os llevó a la bendición? Pues andar en Él. Andemos en Él, ¿verdad? En Mateo 5, en los versículos 43 al 48, Jesús estaba enseñando, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, y les decía, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo que dice el sistema humanista. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amad a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen y os ultrajan. Buscad el favor de Dios por aquellos que no os favorecen, porque esa es la posición en la que Dios quiere que estemos, porque esa es la posición de bendición para nuestras vidas. Amad a los que os aborrecen, amad a los que son vuestros enemigos, devolved bien por mal. Hace un tiempo alguien me dijo eso, mira, es que yo no estoy preparado para devolver bien por mal. Y pues entonces no estás preparado para nada. Qué fácil lo tiene el diablo contigo. Si haces bien al que te hacen bien, eso se llama colegueo, ¿verdad? Eso no es amor. Eso es una actitud humanista. Yo soy amigo de mis amigos. ¿Y de tus enemigos? Es que es muy fácil ser amigo de los amigos. ¿Y de los enemigos? Y yo no soy tonto, Dios, si eres necio. Porque la sabiduría de Dios nos lleva a amar a aquellos que nos aborrecen. Porque eso puede dar lugar a que haya oportunidad en aquel de que cambie de actitud. De hecho, esa fue la estrategia de Dios contigo y conmigo. Cuando éramos enemigos suyos, murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nos hiciéramos sus amigos, al ver cómo Él devolvió bien por mal en nuestras vidas, cómo Él
se adelantó hacia nosotros, no esperando a que nosotros lo hiciéramos con Él. Ayer recibí, una nota de una persona que estaba diciendo: yo a esta persona la he perdonado aunque no me pidió perdón. Dices, es que el perdón de corazón es parte de la sabiduría que Dios da a sus hijos. Y tenemos que perdonar, porque no perdonar supone un mal para nuestras propias vidas, ¿verdad? Pero todavía no solamente perdonar, sino que tenemos que actuar en favor de aquellos que están haciendo mal para que cambien de actitud. Si haces bien al que te hace mal, ascuas de fuego vas a poner sobre la cabeza, amontonas ascuas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo. Que no es ese, sino que tu enemigo es aquel que está influenciando a esa persona para que haga mal, ¿verdad? Cargas argumentos de victoria cuando tú devuelves bien por mal. Generas posibilidad de restauración en una relación cuando tú das el paso hacia allá. Pero cuando el mal, la actitud negativa, te provoca que tú actúes de la misma manera, has sido vencido. El amor que pueda haber en ti disminuye y ahí estás perdido. Porque el amor es un arma de victoria en nuestras vidas. Los publicanos hacen esto, los gentiles hacen esto, pero ¿tú cómo manifiestas que eres un hijo de Dios? Eso es lo que decía este texto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que actuéis como hijos de Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Cómo vamos a orar por ellos? Señor, mira lo que me está haciendo, dale. Y no, Señor, la oración de Esteban, ¿verdad? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Qué bueno que podamos devolver ese mal en bien. Y dices, mira, lo que sale de mí, bendición. Lo que viene a mí, maldición, pero yo lo transformo en bendición. Lo que viene a mí es injusticia, pero yo lo transformo en justicia. Lo que viene a mí es murmuración, es queja, pero yo lo transformo en alabanza. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¿Qué te has pensado? Yo soy un instrumento de bendición para la tierra en la que estoy. Y de tal manera que lo que está mal lo hago bueno. Lo que viene para destruir, yo lo transformo para edificar. Y eso es lo que manifiesta que soy un hijo de Dios. Otro gallo cantaría en la iglesia, ¿verdad? Si nosotros aprendemos del Señor a actuar como Él nos ha dicho que debemos de actuar, y en su gracia realmente lo hacemos. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículos 7 y 8: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. El apóstol habla a la iglesia en Corinto y les dice, mira, vosotros os dediquéis a echar leña al fuego. En lugar de tener la capacidad de solucionar los conflictos, que si nos vamos al texto anterior que hemos leído, sería lo habitual dentro de los cristianos, ¿verdad?
alguien se equivoca, los demás le cubren, no pasa nada, se arregla. Ahora es otro el que se equivoca, el que ofende a los hermanos, pero esa reacción de amor de los unos hacia los otros hace que aquello se quede ahí. No. Y tú más, pues tú me has hecho esto, pues ahora te vas a enterar. Y yo el doble. Y qué fácil lo tiene el enemigo para crear conflictos. Y si no, dices, oye, cada vez que intento traer división en medio de estos hermanos, esa división que yo genero, lo que hace es que sean una piña cada vez más fuerte. Entonces el enemigo no está interesado en crear discordia entre nosotros. Cada vez que hago una estrategia para generar queja y murmuración en medio vuestro, lo único que hacéis es honraros y bendeciros los unos a los otros. Ya no me interesa atacaros de esa forma. Cada vez que traigo una prueba de mayor dificultad, lo que hacéis es os agarréis más fuertes al Señor y eso os hace más maduros y os hace estar más preparados para luchar contra el enemigo. A Satanás no le interesa esa estrategia con nosotros. Pero se lo hacemos fácil. Porque en cuanto hay tal, enseguida, venga, a echar leña al fuego, añadir más conflicto. Y esto es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no aprendéis a soportar los unos a los otros en amor? ¿Por qué no hacéis uso de este amor que yo pongo en vuestros corazones, que es precisamente para los conflictos? No, el amor es para cuando nos llevamos bien y qué bueno, qué amables somos los unos con los otros y cómo nos bendecimos. Ya, pero eso es que eso lo hace la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo precisamente para eso. Porque al no ser perfectos y al cometer errores, el amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Sí. ¿Eso es algo que dice la palabra o que lo experimentamos en nuestra vida? ¿Solamente es algo teórico o lo ponemos en práctica? Dice, mira, cuando hay alguna ventaja del enemigo, cuando alguien comete un error, cuando alguien se equivoca, cuando alguien dice algo, es tremendo, ¿verdad? A veces alguien dice una frase y se toma por el lado malo en lugar de por el lado bueno. En lugar de pensar que esta persona lo está diciendo con buen ánimo, dice, ya de qué va, por qué actúa de esta forma, vaya testimonio, vaya comentario que ha hecho. Dice, bueno, a lo mejor ha tenido un mal día y ha dicho algo fuera de tono, pero ¿qué más da? Si conocemos su corazón, pues ya está, vencido el problema, ya no hay, el diablo no toma ninguna ventaja. Ya ves, siempre estamos igual, qué tal, que no sé qué. Leña al fuego. Y nos calentamos en la queja y no en el amor. Yo a veces he preguntado, ¿dónde va a hacer más calor, en el cielo o en el infierno? Son dos calores diferentes, pero yo creo que va a hacer más calor en el cielo. El calor del amor, el calor de la vida, porque el otro es el calor de la muerte, ¿verdad? El calor de la desesperación, del enojo, de la ira. Y en el cielo el calor del respeto mutuo, de la honra, del amor de los unos hacia los otros. Y en ese fuego yo es en el que me quiero quemar. En el fuego de la gracia, ¿verdad? En el fuego del respeto, del amor, de la misericordia. Y qué bueno que nosotros estemos en ese fuego y no en el otro. Alimentemos el fuego de Dios y no el fuego del diablo, ¿verdad? Dice en Santiago 5, versículos 9 y 10,
Parece ser que la iglesia primitiva tenía muchos conflictos, porque dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No os quejéis unos de los otros, amaos los unos a los otros, no os quejéis. La queja es un arma fácil, ¿verdad? Qué bueno que nos alentemos. Oye, cuando hay una persona torpe, en lugar de decirle qué torpe eres, a lo mejor si le enseñas o le alientas a hacer las cosas mejor, deja de serlo. O a lo mejor si le ayudas, en lugar de sufrir la torpeza, lo que tienes es el beneficio de la parte no torpe de esa persona. Y en lugar de quejarte, te puedes beneficiar de él, ¿no? Y aquí nos habla de paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu en la vida de uno, ¿verdad? Junto con el amor. Jesús manifiesta su amor, no su queja. Los hijos de Dios debemos de aprender a manifestar el amor, no la queja, ¿verdad? De los unos hacia los otros. Dice en la primera carta a los Corintios, cuando nos habla del amor, en el capítulo 13, versículos 4 a 8, el amor es sufrido, es decir, que aguanta, que no tiene esa sensibilidad a flor de piel de cualquier detallito. Luego dice, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, y dice, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De tal manera que el amor es una de las armas preferentes de Dios y de su pueblo. ¿Por qué? Porque si tú no soportas a alguien, pídele a Dios que te dé amor. Y el Señor, quítamelo este en medio. Y Señor, dame amor por él. Y cuando el Señor te da amar y ya lo aguantas, ya te lo quitan de en medio. ¿Ves? Pero en bendición, no en maldición. Necesitamos llenarnos del amor de Dios para con los demás, ¿verdad? Amén. En la manera en que el amor se enfría, todo es más incómodo. Y por eso el diablo quiere que nos enfriemos en el amor y Dios quiere que nos fortalezcamos en el amor, que nos calentemos en el amor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que sopesar, valorar. ¿Me estoy calentando? ¿Me estoy enfriando? Y si me estoy enfriando, calentemos, echemos la leña oportuna para que el amor crezca en nosotros. Amén. ¿Es sencillo? ¿Es sencillo? No, no es sencillo. La teoría es sencilla, la práctica es complicada. Señor, necesito que la sustancia de tu amor esté en mí. Es algo que yo no puedo generar. Es algo que tiene que venir de Dios hacia mi vida. Pero si lo tengo, entonces las cosas van a ser de una forma distinta. Dice en Juan 13, versículos 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy,
Un mandamiento nuevo. ¿Qué será? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero ese mandamiento no es nuevo, Señor, ese mandamiento no es nuevo, es el mismo. ¿Y entonces por qué lo da nuevo? Porque lo renueva en nosotros como algo del momento, ¿verdad? ¿Es el mandamiento que siempre habéis tenido? Sí, pero es nuevo ahora porque el Señor lo pone en primera posición. Que como yo os he amado, también os améis vosotros unos a otros. Es decir, teniendo como ejemplo el amor de Dios hacia nuestra vida. Y esa es un buen baremo, una buena perspectiva. Decir, Señor, así que yo tengo que amar como tú me has amado a mí. Es el ejemplo. Entonces, yo tengo que perdonar como tú me perdonas a mí. Yo tengo que preocuparme de los demás como tú te preocupas de mí. Yo tengo que tener la medida hacia los otros que tú tienes conmigo. Eso nos ayuda. Señor, si tú me has perdonado, yo tengo que perdonar a los demás igual, ¿no? Sí. Si tú te has preocupado por mí o me has dirigido en una situación, yo tengo que preocuparme por los demás y dirigirles. Si tú has provisto lo necesario para mi vida, yo tengo que proveer lo necesario para la vida de los demás. Sí, ese es el baremo. Ahí estamos entendiendo lo que Dios está queriendo decirnos. Y si el hermano no llega y yo puedo cubrirle, pues entonces le cubres. Ese es el concepto, ¿no? Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y ahí entramos en el área de la maduración personal, ¿verdad? Creyente puede ser cualquiera, discípulo el que ha sido discipulado, el que ha madurado en las cosas de Dios. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo vas a demostrar que tú estás creciendo en el Señor? En la medida en que tu amor hacia los demás crece. Si tú estás dispuesto a servir y sigues dispuesto en ese servicio, si te preocupas por la realidad de otros, o solamente estás circunscrito a ti mismo y tu vida tiene círculos concéntricos hacia ti. No, a mí las personas me importan en la medida en que yo puedo sacar algo de ellos. O no, a mí las personas me ocupan o me preocupan por su realidad. Y en lugar de ser egocéntricos, estamos centrados en la realidad de cada uno, aunque nuestra centralidad esté en Cristo, ¿verdad? Y en esto se demostrará que sois mis discípulos, si lo que hacéis, lo hacéis pensando en los demás también. Y eso es lo que manifiesta la madurez de nuestras vidas en el Señor. Silencio. Silencio absoluto. ¡Wow! Me han pillado. No, pero si lo importante es eso, que no nos enfriemos, sino que vayamos creciendo en el amor de Dios para con todos los que nos rodean. Siempre igual, empezando primero por los más cercanos, ¿verdad? Nuestra piedra de toque no está en lo que les pasa a los que están a 5.000 kilómetros. No, sino los que comparten con nosotros la vida. Ahí está nuestra piedra de toque, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros vayamos madurando en ese amor hacia los demás. Ya, pero ¿se aumenta la maldad? ¿Se aumenta la maldad? ¿Qué tenemos que hacer con el amor? ¿Aumentarlo en la medida que aumenta la maldad o más?
porque es el arma de victoria. Con el amor vencemos a la maldad. Eso es lo que Jesús demostró en su muerte en la cruz por nosotros. Él puso todo su amor en nosotros. Si los amas, morirás por ellos. Jesús lo dijo, no hay mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por sus amigos, por aquellos que le dan o que... ¿Quién es tu amigo? ¿El que hace lo que tú quieres o aquel por el que tú haces? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, les dijo Jesús. Pero también tenemos que dar nuestra vida por nuestros enemigos, como nos han enseñado ahora. Y voy a terminar con 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. Porque poner en práctica lo que está hablando nos va a llevar mucho más que el recibirlo, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, es decir, la reacción de la parte de Dios ante cualquier circunstancia es el amor. Es el arma que Dios nos da para vencer. El juicio no es de Dios. Bueno, hay un juicio de Dios que es el juicio justo, pero nuestro juicio no es de Dios. Es el gran conflicto que tenemos cuando juzgamos a los demás, es que los juzgamos con un juicio que no es justo. Por eso el Señor dice juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Jesús demostró el justo juicio al morir en la cruz por nosotros. El justo muere por el injusto y eso nos trastoca. No puede ser. Él lo hizo mal y yo lo tengo que pagar yo. Eso no es justo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Eso es lo que pensamos, ¿no? Pero el Señor no piensa así. Y eso nos rompe los esquemas. No, yo que lo he hecho bien, tengo que cubrir al que lo hizo mal. Bastante me cuesta con reconocer mis propios errores para hacerme cargo de los errores de los demás. Pues eso es amor. No, entonces es que eso me supera. Ya sé que te supera, pero ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios en tu vida. El amor es de Dios. El juicio humano no es de Dios. El rencor, la venganza. La venganza es del Señor. No, el Señor dice que le dejes en sus manos la venganza para que no te vengues tú, porque ese arma no es buena. Dejar la ira, ¿no?, la venganza en el Señor, porque el Señor no va a actuar por venganza, va a traer justo juicio, pero no va a actuar dolido en la venganza, ¿no? Yo sé que dice, no, es que la paciencia de Dios se colmó. Y entonces viene el juicio, pero no es un juicio de despecho. La paciencia de Dios se colmó porque hay un tiempo de paciencia, de gracia, ¿verdad? Cuando se acabe ya no hay oportunidad, pero Dios no va a actuar en despecho. No puede ser que Dios nos diga, no, tú tienes que actuar bien, que ya voy a actuar yo mal. Dice, no. Dios da la oportunidad a todo el mundo para que se arrepienta y llevará un día en que se acabe esa oportunidad de gracia. Pero, vuelvo a decir, Dios no va a juzgar a los demás porque como me habéis tratado mal, ahora yo os devuelvo mal por mal. No.
va a dejar al hombre en las manos de Satanás. Y todo el que haya aceptado su amor, vivirá en su amor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser embajadores del amor de Dios. ¿Cómo? Transmitiéndolo también nosotros, como arma poderosa de victoria. Vence más el amor que la razón. Vence más el amor que la ley, ¿verdad? El amor consigue transformar las cosas. El que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. En la medida en que no amamos, desconocemos a Dios o ignoramos a Dios. En la medida en que amamos, estamos teniendo en cuenta a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no podemos amar por nosotros mismos. Señor, ayúdame a amar a esta persona porque yo por mí no puedo. Dame amor por esta persona para que pueda amarle. Como el diabético que necesita pincharse insulina para poder comer algo que tenga azúcar, pues el hombre de Dios necesita enchufarse amor de Dios en su vida para poder amar a los demás. Y entonces tienes que estar en comunión con el Señor para poder amar. Señor, sin tu amor yo no puedo amar. En esto consiste el amor, decía Juan, no en que nosotros amamos primero, sino que Él nos amó a nosotros. Y por su amor podemos amar a los demás. Porque no está en el corazón del hombre amar a los demás. No está en el corazón del hombre. Entonces, conociendo a Dios podemos amar a los demás. Nacidos de Dios podemos amar a los demás, si no es imposible. Si no, siempre hay una actitud egoísta en la ayuda al otro. Y por eso cuando nosotros pasamos factura por el bien que le hicimos a otro, no lo hacemos con amor, sino es que estamos queriendo recibir algo a cambio de lo que hicimos. Y el que lo hace por amor, lo hizo y ya está. Dice, no espero más. Bastante beneficio tengo en el hecho mismo de haber sido de bendición para otros. Y el que ama se alegra en el servicio que hace a otros. Y por eso la maldad no puede ser excusa para dejar de amar, sino precisamente todo lo contrario, acicate para pedir a Dios que nos dé de su amor y poder así amar más. Como decía también el apóstol Pablo, que amándos más, aunque amándos más, se ha amado menos. Pero su reto personal era, yo tengo como asignatura pendiente amar más y no que se enfríe mi amor por la excusa que sea, por la circunstancia que sea. ¿Sabéis? Las cosas que están pasando por ahí alrededor pueden llevarnos a ponernos a la misma altura que los otros. La única victoria que podemos tener es a través del amor. Devuelve bien por mal, ama a tus enemigos y verás la victoria de Cristo en ti. Amén. Vamos a orar por ello. Señor, necesitamos de ti. Para amar necesitamos de ti, Señor. Para vencer las circunstancias que nos rodean, el aumento de la maldad, Señor, necesitamos de ti. Señor, necesitamos que nos llenes de tu amor, Señor. Que disipes de nosotros cualquier contienda, cualquier queja en medio nuestro, Señor. Sino que nos hagas madurar, Señor, y crecer en ti, Señor, para que así podamos servirnos con gozo, Señor, ayudarnos los unos a los otros, Señor, y bendecirnos, no maldecirnos, Señor. Ayudarnos y no quejarnos, Señor. Señor, y procurarnos el bien los unos a los otros en lugar del mal, Señor. Compartir lo que tenemos, Señor, y transmitir la vida que tú nos das, Señor. Señor, líbranos, Señor, de iras, de contiendas, de enojos, Señor, de cualquier actitud que sale de nuestra propia carnalidad, Señor. Y llénanos de tu amor, Señor, que es el vínculo perfecto, Señor.
que es la forma perfecta, Señor, que tú nos has mostrado para vencer el mal, Señor. Revístenos de tu poder, Señor. Revístenos de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.